vacíos de sí. Primero, si intentáramos sintetizar con una palabra el contenido de este capítulo, inclusive intitularlo, lo haríamos con la palabra humildad. Pero estamos ante una moneda devaluada, una palabra que poco o nada dice a nuestros oídos y que por eso mismo hoy día está fuera de circulación. Comencemos pues desde el primer momento por desentrañar su contenido. El humilde no se avergüenza de sí ni se entristece. No conoce complejos de culpa ni mendiga autocompasión. No se perturba ni se encoleriza y devuelve bien por mal. No se busca a sí mismo, sino que vive vuelto hacia los demás. Es capaz de perdonar y cierra las puertas al rencor. Un día y otro día el humilde aparece ante todas las miradas, vestido de dulzura y paciencia, mansedumbre y fortaleza, suavidad y vigor, madurez y serenidad. Y sin posible cambio, habita permanentemente en la morada de la paz. Y las aguas de sus lagos interiores nunca son agitadas por las olas de los intereses, ansiedades, pasiones o temores. Las cuerdas de su corazón pulsan al unísono como melodías favoritas los verbos desaparecer, desapropiarse, desinstalarse, desinteresarse. Le encanta vivir retirado en la región del silencio y del anonimato. El humilde respeta todo, venera todo. No hay entre sus muros actitudes posesivas ni agresivas. No juzga, no presupone, nunca invade el santuario de las intenciones. Es sensible hasta sentir como suyos los problemas ajenos, y su estilo es de alta cortesía. En suma, es capaz de tratar a los demás con la misma comprensión con que se trata a sí mismo. Día y noche se dedica a cavar sucesivas profundidades en el vacío de sí mismo y a apagar las llamas de las satisfacciones, a cortar las 1000 cabezas de la vanidad, y por eso siempre duerme en el lecho de la serenidad. Para el humilde no existe el ridículo, nunca el temor llama a su puerta. Le tienen sin cuidado las opiniones ajenas. Nunca la tristeza asoma a su ventana. Para él vivir es soñar. Nada desde dentro, nada desde fuera logra perturbar la paz del humilde. Y mira el mundo con los ojos limpios. Desprendido de sí y de sus cosas, el humilde se lanza de cabeza en el seno profundo de la libertad. Por eso, una vez vaciado de sí mismo, el humilde llega a vivir libre de todo temor en la estabilidad emocional de quien está más allá de todo cambio. En suma, se trata de la espiritualidad de los Anahuín, los pobres y humildes de Dios. Nos hallamos pues en el corazón de las bienaventuranzas, en la cumbre misma del sermón de la montaña.
El camino de la humildad siempre aterriza en la meta del amor. Segundo, cualquiera de nosotros puede sentir el deseo de poseer algo, de hacer lo mío, para mí. Ese algo puede ser una idea, una persona, un éxito, un cargo, un proyecto, un nombre, la imagen de sí mismo. Los hago míos en la medida en que los utilizo para mi propio provecho o satisfacción. Y así podemos extender un puente de energías adhesivas enlazando mi persona con algo. Y a este enlazamiento, a este hacer lo mío, llamamos apropiación. Lo peor que puede suceder es que ese algo sea yo mismo. En tal caso me transformo en propietario de mí mismo. Naturalmente, no se trata de una apropiación jurídica, sino más bien psicológica o afectiva. El ser humano, pues, puede establecer instintivamente y sin darse cuenta un vínculo emotivo de posesión, un deseo vivo de hacer lo mío y para mí, una tendencia a asirme a algo con las manos de mis energías mentales y afectivas. Estamos hablando de apropiación. Cuando el propietario ha adherido emocional y apropiadoramente a un algo, presiente que su apropiación está amenazada o la puede perder, suelta una descarga de energía emocional para la defensa de las propiedades amenazadas. Es el temor que rápidamente puede tomar, según los casos, la forma de sobresalto, ansiedad, agresividad. El temor es guerra, es decir, la propiedad necesita armas que la defiendan. Y de la defensiva el propietario salta a la ofensiva. Y ahí se hacen presentes las armas que defienden las propiedades, que son rivalidades, partidismos, discordias, agresividad de toda especie. Ello a su vez roba al propietario la alegría del vivir. Le roba también la libertad interior, porque el propietario queda atrapado y dominado por la misma propiedad. Se hace esclavo de su propiedad. Por otra parte, pierde también la visión proporcional de la realidad. Minimiza o sobrevalora los acontecimientos de acuerdo a sus temores o deseos. No puede ver las cosas tal como ellas son, sino a la luz de sus ficciones e intereses. Todo esto le hace vivir perpetuamente ansioso e inseguro. En suma, la apropiación es esclavitud, tristeza y guerra. Está a la vista, por contraste, que solo los humildes y vacíos de sí podrán habitar en el reino de la armonía, de la sabiduría y de la paz. Solo los humildes son libres. Solo los humildes son felices. Un guía se apropia de su servicio cuando al aplicar las sesiones lo hace en el secreto de su corazón y seguramente sin darse cuenta, para obtener la adhesión, la estima, la simpatía de los talleristas, buscando sentimientos gratificantes como el elogio, el quedar bien, u otros sentimientos como el reconocimiento, el agradecimiento. Y si al no obtenerlos el guía queda triste o frustrado, es señal de que se buscaba a sí mismo, había apropiación.
Un coordinador o un guía se apropia del cargo cuando en lugar de hacer del cargo un servicio, se sirve del cargo tomándolo como una plataforma para proyectarse a sí mismo, para sentirse importante, para saborear la satisfacción y la gloria que el cargo le reporta. Es señal de que había apropiación cuando al cesar un coordinador en su cargo, molesta y complica a su sucesor mediante sutiles artimañas y secreta hostilidad. La apropiación es mucho más grave todavía cuando el coordinador dilata la entrega del cargo o en lugar de entregarlo con transparencia y simplicidad, se enreda y enreda a todos con reticencias y tardanzas. Es señal de que había apropiación cuando un coordinador no actúa ni permite celosamente que los demás actúen, o cuando a los hermanos los hace incondicionales a su persona, dependientes y dominados, organizando sutilmente grupos adictos a su persona para la defensa de sus intereses. Cuando entre los talleristas de una ciudad o en una coordinación local o nacional surgen y se arrastran a veces por largo tiempo discordias y partidismos, es señal de que algunos o todos se buscan a sí mismos, chocan los intereses de los unos contra los intereses personales de los otros, descuidando la gloria de Dios. Cuando los coordinadores en sus diferentes niveles, agarrados al poder, proceden en relación con sus súbditos con arbitrariedades, decisiones caprichosas e injustas o abusos de poder, es señal de que se buscan a sí mismos, actuando movidos por rastreros motivos egoístas que ni ellos mismos alcanzan a vislumbrarlos. Y será el colmo si lo hicieran invocando el nombre de Dios. Y nunca faltan quienes se votan a víctimas, mendigando autocompasión y dejándose llevar por complejos de inferioridad o manías persecutorias, y enredan e intrigan y forman grupos. Son los buscadores de sí mismos y probablemente sin darse cuenta de ello. Conclusión. El enemigo fundamental de los talleres en todas partes y en todos los tiempos es y será la apropiación. La condición primaria para que los talleres lleguen a ser para siempre en el seno de la Iglesia un instrumento de feliz evangelización es que los guías vayan haciéndose paso a paso desapropiados y vacíos de sí, pobres y humildes de corazón. Pero casi nadie se da cuenta de que está metido en el juego de la apropiación y resulta extremadamente difícil descubrir las motivaciones que yacen bajo la conducta apropiadora, porque siempre y en todo cada quien cree actuar con recta intención. Y por otra parte, los apropiadores les cuesta mucho hacer una verdadera autocrítica, porque frecuentemente están ofuscados por la imagen de sí mismos y necesitados de estima popular. El misterio se consuma en el mundo de las intenciones y motivaciones, un mundo desconocido para uno mismo, y no rara vez cuando uno creía estar actuando limpiamente, los resortes secretos que impulsaban la conducta eran hijos disfrazados del amor propio. Como el avestruz esconde la cabeza debajo del ala para no ver al cazador, el amor propio, el yo,
se disfraza, se engaña a sí mismo, ocultándose bajo las alas de las razones, que casi siempre son excusas y pretextos para engañar a los demás. Los apropiadores no toman conciencia, no quieren o no pueden tomarla. Les cuesta reconocer que están metidos en un juego de intereses camuflados, promovidos por el orgullo de la vida y la imagen inflada de sí mismos. Necesitamos vivir permanentemente en estado de alerta, asomarnos al mundo secreto e inconsciente de las motivaciones para rectificar sin cesar las intenciones y para que Dios, su gloria e intereses sea el motivo inicial y final de toda nuestra actuación. Pidamos al Espíritu Santo de rodillas, con ardor y sin cesar, el espíritu de discernimiento y sobre todo el espíritu de humildad. Tercero, nunca falta por ahí gente que dice alegremente, rezan pero no cambian. Dejemos aparte el hecho de que frecuentemente los que nunca rezan se defienden a sí mismos atacando a los que rezan. Además, hay que preguntarse que si rezando son así, ¿cómo sería si no rezaran? Nosotros mismos somos testigos en nuestra propia intimidad de cuántos esfuerzos necesitamos hacer, cuántos vencimientos en el silencio del corazón sin que nadie los note para percibir alguna mejoría, un leve crecimiento. No se puede decir tan alegremente rezan y no cambian. Además, nadie cambia. En el mejor de los casos, mejoramos. Nadie llegará a ser humilde como Jesús. La cuestión es pasar la vida entera haciendo actos de humildad como Jesús, al estilo de Jesús. En todo caso, comencemos por aceptar por metodología la hipótesis de que hay quienes rezan y no cambian. Es un hecho. En la historia del Espíritu conocemos personas piadosas que al parecer hasta el fin de sus días arrastraron sus defectos congénitos de personalidad. Dedicaron a Dios muchas horas, pero hasta la muerte permanecieron egoístas, susceptibles, infantiles. Al parecer no crecieron, no mejoraron. En cambio, el Dios de la Biblia es un Dios que cuestiona y desinstala. Nunca deja en paz, aunque siempre deja la paz. No responde sino pregunta. No facilita sino dificulta. No explica sino complica. Y a su propio Hijo en la hora de la gran prueba lo deja solo y abandonado, luchando cara a cara con la muerte. A sus elegidos los lleva al desierto, donde los va forjando a fuego lento en el silencio y en la soledad. Siempre hay un Egipto de donde salir. Y este Dios va sacando incesantemente al pueblo y colocándolo en dirección de una tierra prometida llena de árboles frutales que son humildad, amor, libertad, madurez. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se entiende la contradicción de que estas personas trataron tanto con Dios y un Dios liberador? ¿Cómo no las liberó? Dedicaron tantas horas a Dios y un Dios que nunca deja en paz, ¿cómo las dejó en paz y sin paz? La respuesta sintética es esta. Estas personas, en lugar de dar culto a Dios, se dieron culto a sí mismas. Aquel Dios con quien tanto trataron no era el otro, era una proyección de sí mismos. No hubo una salida hacia el otro.
El centro de interés estuvo en sí mismo, eran ellos mismos. Parecía que buscaban a Dios, se buscaban a sí mismos. Parecía que amaban a Dios, se amaban a sí mismos. Parecía que servían a Dios, se servían de Dios. Como no salieron de sí mismos, no maduraron. Porque si no hay salida, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Si no hay amor, no hay madurez. Por eso no crecieron. Cuarto, ¿quién es pues el verdadero Dios? ¿Cuál es la señal por la que distinguiremos al verdadero Dios? La señal es el amor. El Dios verdadero es aquel que nos saca de la esclavitud del egoísmo y nos pasa a la patria del amor, porque Dios es amor. Pero esta palabra amor es la peor entendida, porque gran parte de las veces que parece que amamos, en realidad nos amamos. Parecía que amabas a este amigo, pero ayer te informaron que este amigo se expresó negativamente de ti y tú dices nunca más con él. Y efectivamente le cierras para siempre las puertas de la confianza. ¿Quién amaba a quién? Parecía que le amabas al amigo. ¿Es que lo amabas o te amabas a ti mismo en él buscando no sé qué utilidad? ¿Podría yo desvivirme día y noche por el pueblo luchando por liberarlo de todas las esclavitudes y conducirlo a una patria feliz? Seguramente este pueblo comentará diciendo cómo nos ama este hombre. Y mientras tanto podría yo tomar al pueblo como una plataforma para sentirme realizado, importante, famoso. ¿Quién amaba a quién? ¿Servía al pueblo o me servía del pueblo? Con Dios sucede igual. Estoy, supongamos, encima de una tarima hablando al pueblo. Si no estuviera encima de la tarima, el pueblo no me vería. Podría colocar a Dios como tarima y sentarme yo encima como trono. Si yo no pronunciara mucho el nombre de Dios, la gente no me conocería. Podría pues comenzar a pronunciar mucho el nombre de Dios para detrás de su nombre proyectar mi propio nombre. Invocar mucho la voluntad de Dios para promover a su amparo mi propia voluntad. Mientras rompemos lanzas por la gloria de Dios, podemos a la sombra de esa gloria resguardar nuestro prestigio o defender nuestras instituciones, doctrinas. Todo depende de la intención. Una misma tarea que llevo a cabo al impulso de una intención purísima y santa, podría hacerla sin que se note gran diferencia y quizás sin darme cuenta, por una finalidad bastarda de narcisismo, egolatría y autoglorificación. Evidentemente, Dios no puede bendecir la obra de una persona que con ocasión de su apostolado se busca sistemáticamente a sí mismo. Como bien lo sabemos, el ser humano es congénitamente egoísta y vanidoso, y de esto no hay que asustarse. Sale a pasear y ya está dando vueltas en su intimidad y saboreando aquel elogio que le hicieron, aquel éxito que tuvo, aquel aplauso. Su instinto de vanidad es como una serpiente de 1000 cabezas. Siempre está con alguna cabeza levantada pidiendo una manzana de autosatisfacción. Hay que cortarle la cabeza, que quiere decir no concederle ninguna satisfacción, rectificar la intención y matar de hambre a la serpiente. Pero como tiene 1000 cabezas, a la vuelta de la esquina y en el momento menos pensado levanta otra cabecita y la persona ya está de nuevo saboreando aquel halago,
aquellas palabras elogiosas que le dijeron, la estima popular, alimentando el yo, y mientras mejor alimentado el yo, mayor tiranía. Hay que cortarle otra cabeza. Y en la medida en que se le deja de alimentar, irá desfalleciendo esa serpiente y muerto el yo, que descanso. Es necesario estar la vida entera asomados al mundo de las intenciones, rectificándolas. Que sea Dios limpiamente el motor móvil que impulse toda nuestra actividad. Quinto, sabemos que todo el mundo por instinto se busca a sí mismo. En la esfera general de la vida, toda unidad viviente, desde las algas marinas hasta el hombre, está organizada con las energías centradas sobre sí misma para la defensa del individuo. Podríamos decir que por razones biológicas primarias, todo ser viviente es de alguna manera egocéntrico. Dios lo quiso así. Un comerciante instala su comercio en el barrio diciendo que lo hace para servir al barrio, cuando todo el mundo sabe que lo hace para aprovecharse del barrio. Los políticos proclaman a los cuatro vientos que están sirviendo al pueblo y el pueblo replica que están sirviéndose de él. Todo esto es sabido y nadie se escandaliza de ello. Los únicos que no pueden darse el lujo de buscarse expresamente a sí mismos con ocasión de su trabajo son los que trabajan en las cosas de Dios. Porque justamente de esto depende la fecundidad de su trabajo. Una cosa es la productividad y otra la fecundidad. La productividad es cuantificable. Entra en las leyes de proporcionalidad matemática. Causa y efecto, acción y reacción, se mueve en el vaivén de las estadísticas. Tantos bautizos, tantas comunidades de base, tantos programas de evangelización. La productividad depende de nosotros, pues. Pero la fecundidad no puede reducirse a estadísticas. El actor y el autor del reino es Dios mismo. Y la fecundidad la imparte Dios y la da en proporción al silencio o pureza de corazón. Y así en la historia de la salvación nos sentimos impactados por un hecho sorprendente, a saber, los más altos capítulos de esa historia de la salvación fueron llevados a cabo por personas de escaso brillo intelectual y humano. Abraham, María de Nazaret, Francisco de Asís, el santo cura de Ars, Juan 23, siervos pobres y humildes, carentes de preparación y de dones intelectuales, al vaciarse de sí mismos, dejaron espacio libre para que a través de ese vacío se transparentara la potencia salvadora de Dios. Son un testimonio flagrante de que solo Dios es el actor y el autor del reino, y que en sus manos está la fecundidad y que Él no necesita personalidades o estructuras espectaculares, sino de siervos humildes y transparentes para llenar de prodigios la historia del mundo. Una comparación. Tenemos delante de los ojos un enorme y limpísimo vidrio. A través de él aparece el paisaje tan nítidamente
que tenemos la impresión de que no existiera el vidrio. Cuanto más desaparece el vidrio, cuanto más limpio esté, tanto mejor se transparece el paisaje. Si en lugar de un vidrio limpio tuviéramos un vidrio lleno de polvo, no veríamos el paisaje sino el vidrio. Esto es, el vidrio sucio, polvoriento, en vez de transparencia, sería interferencia entre el paisaje y mis ojos. Eso. Al aparecer un guía ante los talleristas para aplicar una sesión, si se presenta como un siervo pobre y humilde, paciente y vacío de sí, sin preocupación por su imagen, la gloria de Dios resplandecerá a través de este guía ante los ojos de los talleristas, aunque el tal guía no posea ningún brillo humano. Al contrario, si el guía se presenta ante los talleristas temeroso e inseguro, pidiendo excusas por todo para quedar bien, ansioso por causar buena impresión, por ser bien aceptado, la palabra de Dios y la riqueza del taller al pasar por la boca de este guía quedarán desvalorizadas, esterilizadas. El pueblo se da cuenta de todo. El guía pierde la autoridad moral. Es un vidrio manchado, no transparece porque no desaparece. Había apropiación. Sexto, María aparece en los evangelios como una personalidad de contrastes. Por un lado es una mujer silenciosa, aparentemente pasiva, y por el otro creativa hasta la audacia. Enterada de la gravidez de Isabel, fue rápidamente cruzando las montañas de Judá para felicitarla y ayudarla. Y pensar que esto lo haya hecho una jovencita de unos 15 años no deja de parecernos una temeridad. Ella lo hizo. En Caná de Galilea, María, dándose cuenta de que faltaba el vino, ella misma tomó la iniciativa para solucionar la deficiencia, nada menos que insinuando un prodigio. Podemos imaginar qué no habría hecho una mujer de semejante creatividad en el seno de la primitiva comunidad de la Iglesia. En los 14 primeros capítulos del libro de los Hechos, la iglesia de Jerusalén se mueve siempre en torno a los apóstoles y estos en torno del binomio Pedro y Juan. Ahora bien, ¿dónde estaba María? ¿En casa de Juan? No se necesita forzar mucho la imaginación para concluir deductivamente que la iglesia giraba en torno de María y que ella sería la verdadera animadora de aquel grupo perseguido. Sin embargo, los hechos de los apóstoles no nos transmiten ni la más mínima indicación en este aspecto. No le dieron ninguna importancia a María porque ella misma no se daba importancia. Actuó siempre según su estilo, desaparecida, reservada, en un segundo plano. Una sola vez aparece en el primer plano, al pie de la cruz, en el momento de la ignominia. Junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre. Si alguien supo mucho de los datos biográficos de María, ese alguien fue Juan. Pues bien, Juan en su evangelio nos transmite tan solo 2 episodios de la vida de María. Ni el mismo Juan dio importancia a María como figura central en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque fue ella la desaparecida, tenazmente oculta bajo la penumbra del silencio y del olvido. A través de María se hizo presente el resplandor del Altísimo ante el mundo
y ella quedó quieta en silencio. Por eso es la madre fecunda hasta el fin del mundo y más allá, porque a tanto silencio, tanta fecundidad. Séptimo, arriba formulamos una pregunta: ¿dónde está el Dios verdadero? Respondimos: donde hay amor, allí está Dios. Pero hemos podido comprobar que la palabra amor es terriblemente falaz y que gran parte de las veces en que parece que amamos, en realidad nos amamos. Tenemos que buscar pues otra fórmula, y es esta: donde está la humildad, allí está Dios. La energía vital puede ser egoísmo, puede ser amor. Egoísmo cuando está adherida a sí mismo, y amor cuando se despliega hacia los demás. Así pues, para que la energía vital pueda estar disponible para el servicio de los demás, anteriormente tiene que desprenderse de mí. A tanto desprendimiento, tanto amor. Si habláramos de proporciones matemáticas, diríamos que si consigo desprender de mí 10 grados de energía vital, en ese caso podré disponer de 10 grados de amor, en cuyo caso tendríamos por otra parte 10 grados de Dios. Permítaseme hablar así, porque Dios es amor. Si fuéramos capaces de desprender 70 grados de energía vital, dispondríamos de 70 grados de amor. Si en la historia del mundo hubiese alguien capaz de liberar el 100% de energía vital, ese alguien sería totalmente amor. Este es el caso de María de Nazaret. Fue plena de gracia o plena de Dios porque fue plenamente vacía de sí misma, porque estuvo enteramente ausente de sí misma. Dios estuvo enteramente presente en ella. A tanta humildad, tanto amor. A tanta humildad, tanta plenitud divina en rigurosa proporcionalidad. Conclusión: donde está la humildad, allí está Dios. Octavo, desde que en la tarde del paraíso el hombre sucumbió a la tentación de seréis como dioses, un instinto oscuro lleva al hombre clavado en sus entrañas, el de constituirse en Dios y el reclamar para sí toda adoración. De alguna manera presiona a todos los seres a ser sus adoradores. Apropia las realidades que están a su alcance: dinero, belleza, sexo, encanto, inteligencia. Todo lo somete a su servicio y utilidad. Usa y abusa de lo que considera suyo. Todas las criaturas las sometió a su vanidad. Carta a los Romanos. Si pudiera dominar el mundo entero, lo haría. Si pudiera apropiarse de todas las criaturas, lo haría. Siente una sed insaciable de estima popular. Con frecuencia su vida es competencia para ver quién logra mayor supremacía. El pecado es uno solo: pretender ser Dios. Dios con minúscula y entre comillas. Todo el que amenace eclipsar su brillo queda constituido en enemigo, y en su corazón da lugar a la enemistad para desencadenar una guerra con el fin de anular a cualquier competidor. Cuanto más tiene, cree ser más libre, cuando en realidad es más esclavo.
Cuantas más propiedades posee, cree ser más señor, cuando en realidad está más atado que nunca, más dependiente que nunca. Por su insaciable deseo de ser el primero, se castiga a sí mismo con envidias, rivalidades, sueños imposibles para lograr hegemonías que a la postre lo transforman en una pobre víctima. Vive lleno de inquietud por la conquista de un prestigio personal y cuando la ha conseguido vive muerto de miedo de perder el tal prestigio. Noveno, en resumen, es esclavo de sí mismo y de sus apropiaciones, y la esclavitud consiste en la idolatría o egolatría. Todo su problema está en desplazar el Dios yo y reemplazarlo por el Dios verdadero. La salvación integral consiste en que Dios sea verdaderamente mi Dios. Para ello tiene que vaciarse de sus sueños y quimeras que han brotado en torno al ídolo yo y que al mismo tiempo lo engendran. Si el primer mandamiento, como hemos dicho, consiste en que Dios sea Dios en mí, y el único Dios que puede impedir que Dios sea Dios en mí soy yo mismo, el único Dios que puede disputar a Dios su reinado sobre el hombre es el hombre mismo, la conclusión se impone: o se retira el uno o se retira el otro, ya que dos señores no pueden gobernar un mismo territorio. No podéis servir a dos señores. Así pues, el reino es una disyuntiva, o Dios o el hombre, entendiendo por hombre aquel ser egolátrico centrado exclusivamente sobre sí mismo. Por este camino llegamos a la siguiente proporcionalidad: cuanto más somos nosotros en nosotros mismos, Dios es menos Dios en nosotros. Esto es, cuando nos colocamos en el centro de nosotros mismos, ocupando todas las zonas de interés, es un territorio ocupado. No hay lugar para Dios ni para el hermano. Y al contrario, cuando menos somos nosotros en nosotros mismos, Dios es más Dios en nosotros. Es decir, en la medida en que con autoanálisis e introspección, golpe a golpe, vamos desmoronando la estatua del yo, desprendiéndonos de las adherencias, despojándonos de las apropiaciones, haciéndonos paulatinamente pobres y humildes como María, como Jesús, entonces tenemos el territorio libre y disponible. El otro y los otros pueden hacerse presentes en mi vida. Y por este camino llegamos a otra proporcionalidad francamente sorprendente. El primer mandamiento es análogo y hasta idéntico a la primera bienaventuranza. Me explico. En el desierto del Sinaí, la fórmula de la alianza sonó en síntesis de la siguiente manera: Israel, no habrá para ti otro Dios que Dios. Con la fuerza salvaje de una fórmula primitiva y desértica, nos entrega la Biblia el secreto final del reino: que Dios sea Dios en nosotros. ¿Y qué viene a decirnos la primera bienaventuranza? Viene a decirnos que Dios es Dios allí donde uno mismo no es Dios de sí mismo. Allí donde respira un corazón desprendido, vacío y pobre y humilde. Si Jesús dice que el primer mandamiento contiene y agota toda la Escritura,
Paralelamente podemos afirmar que la primera bienaventuranza contiene y agota todo el sermón de la montaña y todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, el misterio total del reino se mueve sobre dos ejes: el primer mandamiento y la primera bienaventuranza. De aquí nace la tradición bíblica según la cual Dios es la herencia de los pobres y los pobres son la herencia, territorio de Dios. Aquí se origina también la tradición según la cual Dios no solo nació de una mujer pobre y humilde de corazón, sino que Dios se encarnó en el seno pobre de una pobre de Dios, porque la virginidad es psíquica y físicamente silencio, soledad, vacío. En suma, Dios se encarnó en el seno silencioso y solitario de una mujer pobre y humilde de corazón. Décimo. El problema, pues, es uno: vaciarse verdaderamente de sí mismo, extinguir la llama del yo, ir desprendiendo pacientemente las 1001 adherencias y apropiaciones. Vive atento a ti mismo. Permanece intuitivamente asomado a tu mundo de las intenciones, alumbrando con la lámpara de la autocrítica los motivos que engendran tus reacciones y mueven tus acciones, observando y convenciéndote de la falacia de esa imagen ilusoria de ti mismo. Ser riguroso contigo mismo. Mira que el yo te va a reclamar ahora un bocado de autocompasión, luego te exigirá un momento de autosatisfacción, más tarde llorará pidiéndote que lo defiendas, te suplicará que no lo dejes en ridículo, te hablará en el nombre de la razón y de la objetividad, te sacará a relucir conceptos elevados como autorrealización, te precaverá contra el peligro de masoquismo y autodestrucción, te dirá que no hay que confundir la humildad con la humillación. Nunca faltarán explicaciones, excusas, justificaciones en tu intimidad. Cuidado. No te dejes ofuscar y mantente frío, sé implacable. No le des satisfacciones a esa fiera hambrienta. Cuando mejor la alimentes, mayor será la tiranía que ejercerá sobre ti. Si hablan desfavorablemente de ti, no te importe nada. Quédate en silencio. No te defiendas. Deja que se desangre el amor propio. No te justifiques, dando explicaciones para quedar bien. Si tus proyectos no salieron en la medida de tus deseos, es preferible un poco más de humildad, que quiere decir libertad, que un poco más de prestigio. No busques apropiación y elogios en tus actuaciones, ni abierta ni disfrazadamente. Si calculas que presentándote ante ese grupo te van a felicitar por tu actuación, no vayas.
hay maneras camufladas de mendigar elogios o rehuirlos. Evítalos. Evita hablar de ti mismo o de tus asuntos. No busques disfrazadamente aplausos o parabienes. Es sobre todo en tu intimidad donde se libra la principal lucha liberadora. Rectifica incesantemente las intenciones. Que solo Dios sea la única causa móvil de tu quehacer. No saborees rumiándolos los recuerdos halagüeños, las actuaciones felices. En lugar de saborearla tú mismo, remite a Dios la gloria de tus realizaciones. Sin embargo, no transformes esta lucha liberadora en un deporte ascético, sino en un pisar las pisadas de Jesús. Piensa, imagina al pobre de Nazaret, rehuyendo tenazmente cualquier popularidad, quedándose una y otra vez en silencio ante los acusadores, cuando los jueces lo invitaban a defenderse, no echando mano de su divinidad para librarse de la muerte y de otros tragos amargos, siendo uno de tantos en la vulgaridad de Nazaret, escondiendo celosamente en el anonimato el resplandor de su divinidad. Con qué obsesión y cuántas veces ordenó Jesús perentoriamente al curar a los ciegos, sordomudos y endemoniados a los discípulos al bajar de la montaña de la transfiguración: no se lo digan a nadie. Parece que sentía horror de ser ladrón, de usurpar la gloria que solo al Padre le correspondía. ¿Qué sentía Jesús al decir: no me importa mi prestigio, sino la gloria del Padre? ¿Qué sentía Jesús? ¿Cómo se sentía al permanecer en un profundo silencio ante los tribunales de Caifás y de Pilatos? ¿Qué sentía Jesús? ¿Qué quería significar cuando afirmaba solemnemente que hay que negarse a sí mismo? ¿Qué resonancias había en su corazón cuando se atrevía a afirmar que quien odia su vida la ganará? ¿Cuáles significados y alcances aparecían sobre los horizontes de Jesús al decir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame? Si el guía quiere asomarse a los abismos últimos del misterio viviente de Jesús, si queremos reducir en una síntesis magistral todo cuanto Jesús era, sentía, pensaba y soñaba, he aquí su fotografía. Aprendan de mí que soy. ¿Qué soy? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. He aquí el quehacer fundamental del guía: vivir mirando al pozo infinito de Jesús, hecho de silencio, vacío, humildad y anonadamiento, y suplicar ardientemente y pedir su disposición interior. Dame tu corazón pobre y humilde. Si así vas retirando el aceite, la llama
acabará por apagarse y habrás ganado la batalla de la libertad.